Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Quiero invitarle a que abra su Biblia una vez más en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio en esta sección que comenzamos la semana pasada. La idea era estudiarlo la semana pasada por completo, pero no lo hicimos, así que vamos a leer una vez más desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Y si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar la primera parte de la semana pasada, ¿cómo dice la palabra? Lo invito, esa es la palabra, gracias. Lo invito a que pueda ir, no sé, a nuestra página de YouTube y a Facebook, y allí la puede encontrar. Hoy no me voy a dar un pequeño repasito corto. Pero dice la palabra de la siguiente manera, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, te pedimos que añades bendición a tu palabra. Te pedimos por cada persona para que pueda escuchar tu palabra con un corazón dispuesto. Te pedimos, oh Dios, por aquellos que no te conocen para que puedan encontrar salvación. Y te pedimos, Señor, por el predicador para que tu palabra pueda ser predicada de acuerdo a tu voluntad, no a los deseos de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento?
La semana pasada comenzamos a estudiar cómo deberíamos enfrentar las dificultades en medio de cómo los cristianos enfrentamos las dificultades. Lo primero que miramos era que teníamos que tener paciencia hasta la segunda venida del Señor Jesús. Eso fue lo primero que miramos. Santiago comenzó el versículo 7 diciendo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dijimos que Santiago lo que nos pide allí es, o nos anima a fortalecernos en una fe inconmovible. Mencionamos también que la palabra paciencia no solo apunta a soportar, sino que también dijimos que era alargar nuestro ánimo. ¿Hasta cuándo teníamos que alargarlo? Hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. Así que los creyentes que vivimos aferrados a esa promesa de que Él regresará por segunda vez, tenemos un motivo para mantenernos firmes. Porque cuando Él regrese, la promesa que tenemos es que todo el mal habrá terminado. Y creo que la mejor forma en que el apóstol Pablo describe esto, lo vemos en Romanos capítulo 18, versículo 8, que hemos leído en varias ocasiones. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y creo que le añadimos también las palabras del salmista en el Salmo 16, versículo 11, donde dice: delicias a tu diestra, siempre en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces Santiago, eso es lo que nos está motivando. Y luego utiliza una ilustración que miramos en la segunda parte del versículo 7, que dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces es un ejemplo que nos ayudaba a entender la importancia de ser pacientes, esperar el tiempo de Dios que es perfecto. Y esto nos lleva, Santiago, para reafirmar su concepto, mire, esto nos lleva al versículo 8 que empezaremos a estudiar el día de hoy. Mire el versículo 8, mire lo que dice: tened también vosotros paciencia. Mire, escuche la segunda parte: y afirmad vuestros corazones. O sea, tened paciencia y dice: afirmad vuestros corazones. Ahora, ¿por qué Santiago nos dice eso? Bueno, Santiago está reconociendo que en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad prolongada, siempre está la tentación de que nuestros corazones se debiliten por lo que estamos pasando, que empecemos a dudar. Santiago aquí dice: afirma tu corazón. Y aquí no está apuntando al que bombea sangre, está apuntando aquí a nuestra razón. O sea, no dejes que la razón te controle por la situación difícil que estás pasando. Muchas veces viene la incertidumbre, vienen las dudas internas, la angustia, y en algunas ocasiones hasta viene la ira por lo que está ahí pasando. Santiago dice: afirma. Cuando pasamos por esos momentos de dificultad, es bueno recordar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y creo que eso es lo que él dice más adelante, porque Santiago dice: recuerda sus promesas. Y no solo recuerda sus promesas, la razón tiene que llevarte a pensar un momento: yo tengo también que enfocarme en lo que va a pasar. Él regresará por segunda vez. O sea, no dejes, ahí es donde no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones, porque las emociones nos llevan al fracaso. La razón, es decir, pensar en lo que el Señor ha prometido y que Él va a cumplir, nos lleva a mantenernos firmes. Ahora, mire que esta no es la primera vez que Santiago nos lleva a
a estar firmes. Si usted mira, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, o sea, Santiago nos ha dicho lo mismo a lo largo de todo el libro. En Santiago capítulo 1, versículo 8, Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dijimos que doble ánimo está hablando de que dos mentes. Una mente, como quien dice, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No se puede. O eres del mundo o eres de la iglesia. No se pueden las dos cosas a la misma vez. Y Santiago dice que tenemos que ser constantes. En el versículo 1 del capítulo 1, versículo 6, nos dice lo mismo. Dice que ese hombre es constante, es semejante a una onda de mar que es arrastrado por el viento. Un día está arriba y un día está abajo. Y en el capítulo 4, versículo 8, que también ya estudiamos, una vez más nos dice, debemos afirmar o purificar nuestros corazones. Entonces, vemos una y otra vez el énfasis. Afirma tu corazón. Es una acción que el creyente tiene que hacer, que nadie más va a hacer por ti. Y Santiago dice, ten paciencia, y mientras estás teniendo paciencia, que tu corazón esté firme. ¿En qué? En las promesas que Dios nos ha dado. Miren lo que sigue diciendo el versículo 8. Tened paciencia, afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Esta palabra se acerca significa que está aproximándose. Nos habla de la inminente venida de Jesucristo. Y quizás mucha gente estará pensando, como me dijo un paisano mío hace muchos años, es que ustedes los cristianos siempre hablan de la venida del Señor Jesucristo. Y él era mayor que yo en ese tiempo, unos 10 años, es decir, que ahora debe tener por unos 50 y pico, 60 casi yo, creo. Y decía, tengo tantos años y todavía ando escuchando de que Jesucristo viene y no ha llegado. Bueno, el apóstol Pablo dice que no la tengan, dice no lo tengan por tardanza. Que Él en su misericordia está esperando que la gente llegue al arrepentimiento. Pero de que viene, viene. Y hoy está más cerca de que cuando el apóstol cuando Santiago escribió esta carta. Hoy está más cerca. Y mañana va a estar más cerca. Estimado amigo, y si Cristo viene, ya sea porque viene por su iglesia, o ya sea porque tú te mueras, si te encuentras sin Cristo, pasarás la eternidad sin Él, en un lugar de tormento. El creyente tiene la esperanza de que Él va a regresar. Y la razón por la cual tenemos que estar confiados es porque Él viene. Él lo prometió. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Esperar con paciencia. Eso es lo que dice Santiago. Mire, por ejemplo, vamos a tratar de ponerlo en contexto. Nosotros vivimos con la mirada en su segunda venida. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Tratando de leerlo y poniéndolo en contexto de lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 10. Hay un libro atrás. Estos son pasajes muy conocidos, pero que vale la pena leerlos. Aunque normalmente siempre leemos el 25, pero vamos a leer el 24. Mira lo que dice el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿y qué sigue diciendo? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí no está hablando de otra cosa que ¿qué? De su segunda venida.
¿Qué tiene que hacer el creyente mientras espera su segunda venida? Este pasaje nos dice que nos consideramos los unos a los otros, nos estimulamos al amor, a las buenas obras, no nos dejamos de congregar, sino que nos congregamos constantemente, nos exhortamos porque Él va a regresar. Y lo dije hace unas semanas y lo vuelvo a decir porque a mí no me es molesto decirlo y a usted tampoco le hace daño, diría el apóstol Pablo. Eso no son palabras mías. El creyente tiene que tener una muy buena excusa para que cuando el pueblo de Dios esté adorando junto, Él no esté presente. Tiene que ser muy buena. Y esto no es cuestión de los pastores, es de la Escritura. Usted la encuentra desde, ¿dónde lo pongo? Le hago referencia yo. Bueno, desde que el Dios escogió a su pueblo hasta que se acabó la Escritura, usted encuentra referencia constante que el pueblo de Dios se reunía para escuchar lo que Dios tenía que decir a su iglesia en ese tiempo a través de los profetas. No hay más excusa. Y lo dice la palabra. Entonces la venida del Señor nos hace pensar la importancia de estar cerca entre nosotros. Eso es lo que dice el pasaje. Es que no nos congregamos para luego promocionar que tenemos la iglesia más grande. No, es que esa no es la idea. La idea, según aquí Hebreos, es ¿para qué? Para estimularnos al amor, para estimularnos a las buenas obras, para exhortarnos. Entonces, la iglesia que vive a la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, aun cuando está pasando por dificultades, debe estar ¿qué? Junta. Debe estar cerca. Y eso ayuda a que nuestro corazón esté firme. Tenemos que pasar las dificultades juntos, aferrados a las promesas del Señor. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. Creo que lo miramos la semana pasada, lo voy a mencionar rápidamente. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿A qué está apuntando allí? A la segunda venida. ¿Qué tenemos que hacer? Sed sobrios, velad en oración. ¿Qué hago, pastor? Pues sea sobrio, no se deje influenciar por lo que el mundo dice, no deje que el problema lo controle, eso es lo que apunta. Ser sobrios, no deje que el problema lo controle. Hay personas que somos controlados por los problemas. Está el problema y el problema es el que toma control de nosotros. No, un momento. Tú tienes que tomar el control. ¿Y qué hago mientras tanto? Velo en oración y espero su segunda venida. Hermano, perdóneme. No le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es tu Dios. No es que el problema que tenemos no es más grande que el Dios que servimos, ¿o sí? No. La dificultad que estamos pasando es más grande. No. ¿Quién es más grande? Nuestro Dios. Entonces yo tengo que decirle a mi problema, un momento, al Dios que yo sirvo es mucho más grande que este problema. Ahora mire que Santiago no solo dice que mantengamos firmes, sino que nos va a hablar de un peligro que nos puede alcanzar en medio de las dificultades y que debemos evadirlo. ¿Cuál es el versículo 9? Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Cómo enfrento las pruebas? Bueno, con paciencia, mirando la segunda venida del Señor, podríamos decir, enfrente las pruebas no con un espíritu de queja. Dejemos la quejadera. Es que es recurrente o es interesante que muchos de nosotros cuando empezamos a pasar por problemas, nuestra primera reacción es la queja. ¿Por qué estoy pasando yo por esta situación? Uno escucha frases como, es que no es justo, y por qué a mí me pasa y por qué a Sutano no le pasa. O sea, somos tan ciegos que en lugar de desearle el bien a los demás, le estamos deseando el mal. Cuando usted dice eso, ¿por qué a mí me pasa y a Andrés no le pasa? Usted está deseando que a Andrés le pase, ¿pero por qué?
Digo Andrés porque fue el primer nombre que me vino a la mente. No, 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 espero que no haya ningún Andrés aquí. Quizás de los que nos viste por primera vez, perdóneme. ¿Cómo es posible que me pase a mí? Bueno, ¿y quién eres tú para que no te pase? No, pregunto yo. ¿Quién eres tú para que a ti no te pase? ¿Cómo es posible que yo tenga que experimentar eso? Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para que nos hagamos ese tipo de preguntas? Siempre me pasa lo mismo. Lo más difícil siempre me pasa a mí. Pero ¿quién eres tú? Perdón. ¿Cómo que lo más difícil siempre te pasa a ti? ¿Estás seguro que a ti lo que siempre te pasa lo más difícil? No, yo te puedo encontrar versículos, personajes en la Biblia que le han pasado cosas que ni a ti te han pasado. Que no le llegamos ni a los tobillos, como dicen. Dice, dejemos de quejarnos. Mire, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Es decir, que varias veces cuando pasamos por momentos de dificultad, muchas veces pensamos que la causa de nuestro sufrimiento se debe ¿a quién? A otro. Y a veces culpamos a otro de la situación, lo que estamos pasando, o a veces vamos a donde esa otra persona y nos quejamos de la situación que estamos pasando. Pero encontré algo interesante, porque alguien podrá decir, no, lo que pasa es que yo no me quejo con nadie. Pero esa palabra queja, según algunos estudiosos, también implica, mire lo que implica esta palabra, un gemido dentro de uno. Es decir, que no le digo a nadie, pero internamente estoy en esa queja. Estoy gimiendo internamente, molesto por lo que estoy pasando. Y en el fondo, esa queja no es contra la persona que me ofendió, sino que es contra ¿quién? Contra Dios. Lo dijimos la semana pasada. Todo lo que nos pasa a nosotros, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, es porque Dios de una u otra manera lo permitió en su voluntad. Porque Él es el soberano. Hasta donde yo tengo entendido en la Escritura, encima de Él no hay nadie. Y que todo lo que pasa es porque Él lo permite de una u otra manera. Entonces, en el fondo, la queja no es contra la persona que me ha ofendido. La queja y la molestia es ¿contra quién? Contra Dios. Y cuando un creyente comienza a quejarse, miren lo que voy a decir, escuche por favor. Cuando un creyente comienza a quejarse con Dios por la situación que esa persona está viviendo, en el fondo está demostrando que su relación con Dios tiene un problema. Tiene un problema. Porque cuando no dimensionamos que Él tiene el control de todas las cosas, empieza el problema. Cuando no dimensionamos que Él tiene un propósito en todas las cosas, empezamos a quejarnos. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando el creyente entiende Romanos 8:28, es que todos sabemos Romanos 8:28, pero cuando todo está bien. Pero no lo entendemos en los problemas. Cuando yo entiendo Romanos 8:28, no importa lo que esté pasando, me esté doliendo lo que me esté doliendo, descanso en el Señor, porque yo sé que si amo a Dios, esa situación en particular va a ayudar para bien. Y ayudar para bien, lo quiero aclarar porque tiene que quedar bien claro, ayudar para bien es que cada día mi vida va a ser formada conforme a la imagen de Cristo. Ese es el bien que habla la Escritura, no es otro. No es otro. Entonces dejemos de quejarnos, dejemos de buscar culpables donde no lo hay, sino descansar en el Señor. Porque mire lo que sigue diciendo el versículo. Dice, no os quejéis unos contra otros. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. La idea es para que no seas juzgado. Vas a ser juzgado. ¿Por quién? ¿Por el pastor? ¿Por el vecino?
por aquel que juzga justamente. Y cuando dice, yo creo que la reflexión sería la siguiente: si existe un juez justo, puro y santo, ¿por qué me quejo de mi situación? Quizás afectando a otros, porque muchas veces nuestra queja afecta a otros. No nos damos cuenta, pero nuestra queja afecta a otros. La frase "el juez está delante de la puerta", dijimos la semana pasada que apuntaba, creo que es la tercera vez donde el apóstol, donde Santiago hace referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y literalmente esta frase podría traducirse: puedo verlo, el juez está allí cerquita, listo para aparecer. Creo que esa es la idea. Esto nos habla de la cercanía del regreso del Señor Jesucristo. Nos habla de que cuando menos lo pensamos, Él va a regresar en gloria, a levantar a los suyos y a juzgar a aquellos que no creyeron en Él. Creo que 2 Timoteo capítulo 4 lo dice: Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Santiago nos está diciendo: no cometas el error de tratar de ponerte en la posición que no te corresponde. Tú y yo no estamos en la posición de juzgar a Dios en medio de la dificultad. Estamos en la posición de simplemente guardar silencio y estar a la espera, sabiendo de que Él va a hacer algo. Porque si entramos en juzgar, a pelear contra Dios, vamos a encontrar condenación. Vamos a ser juzgados. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer dos pasajes. 2 Corintios 5:10 y 1 Corintios 3:13 y 15. Lo tiene, 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día tendremos que dar cuentas a Dios. Aquí podemos dar la excusa que quiera, la que quiera, pero un día estará delante de Dios y allí no vale excusa. Vas a dar cuentas, estimado hermano, de lo que hiciste cuando estabas aquí. Vas a dar cuenta de tus dones. Cómo fuiste como esposo, cómo fuiste como padre, cómo fuiste como esposa, cómo fuiste como madre, cómo fuiste como hijo, cómo fuiste como empleado, cómo fuiste como creyente, cómo fuiste como pastor. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Y vas a dar cuenta, si eres de los que te quejabas por todo lo que te pasaba, también tendrás que dar cuenta a Dios delante de ello. Y miren lo que dice 1 Corintios 13 y 15, o al 15. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Mira, interesante. La obra de cada uno. Ahí usted no va a dar cuentas por la obra mía, ni yo por la suya. Yo voy a dar cuenta por la mía y usted por la suya. Porque el día lo declarará. Es más, ese día todo saldrá a la luz. Ese día saldrán las intenciones del corazón. Pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, el que permaneció a pesar de las dificultades, el que estuvo allí, recibirá recompensa. 15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque
así como por fuego. Ah, claro, aquí no está hablando de perder salvación, aquí estamos hablando de las recompensas, de las cuentas que vamos a dar. Aquí está hablando de que algunos van a ser salvos, sí, pero que recompensas nanay, nanay, porque simplemente se la pasaron en el templo o en la congregación sin pena ni gloria, como dice en mi país. Simplemente fueron a cumplir su obligación religiosa y listo. Darás cuenta a Dios por ello. No sé qué le darás a Dios. A mí me puedes dar todas las cosas que quieras, no sé qué le dirás a Él. Y de antemano te digo para que vayas preparado, nada que lo que le digas va a servir como excusa. No podemos andar quejándonos en medio de las dificultades. No podemos andar culpando a la gente en medio de las dificultades, ni culpando a Dios. Y si lo haces, perderás recompensas cuando llegue ese día que darás cuenta delante de Dios. Ahora note que esto nos lleva al versículo 10 donde Santiago nos dice algo interesante. Si quieres enfrentar las dificultades en tu vida, dice Santiago, mira el ejemplo que nos dejaron los siervos de Dios que nos precedieron. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Normalmente siempre buscamos ejemplo. La gente dice, a ver, que el pastor de ejemplo, que la esposa del pastor de ejemplo, que los hijos del pastor de ejemplo. Bueno, Santiago dice aquí, no mires al pastor, no mires a la esposa del pastor, no mires a los hijos del pastor. ¿A quién tienes que mirar? A los profetas que predicaron en el nombre del Señor. ¿Que estás pasando por sufrimiento? ¿No estás entendiendo lo que estás pasando? Bueno, en lugar de quejarte, abre tu escritura, dice Santiago, y mira lo que padecieron o hicieron los profetas mientras estaban, dice aquí el pasaje, es que el pasaje dice, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Sigue el ejemplo de ellos. Ellos son nuestro ejemplo. El Señor Jesús en Juan capítulo 13, versículo 15, mire lo que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y creo que en algún momento, recuerdan que la palabra ejemplo, yo le dije a ustedes que tenemos que mirarla como ese patrón, ¿no? Como cuando íbamos a dibujar el mapa, bueno, yo hablo de mi experiencia personal, íbamos a dibujar el mapa, entonces yo agarraba el mapa y lo ponía en la ventana, donde había luz, luego le ponía la hoja encima y empezaba a trazar el mapa. Bueno, eso es el patrón, sigue ese ejemplo. Toma lo que esos profetas hicieron, ponlo allí en el espejo donde se ve la luz y empieza a trazar tu vida haciendo lo que ellos hicieron en esos momentos de aflicción. Eso es lo que está diciendo Santiago. Haz la conducta. ¿Cómo sufrieron? ¿Qué hacían ellos en el momento de sufrimiento? ¿Qué hizo Daniel en un momento donde fue amenazado? Salió corriendo a publicarlo en las redes sociales de su tiempo. Estado de ánimo desanimado, ponemos ahí para que todo el mundo empiece, ay, like. Que nos gusta hacernos las víctimas. Santiago salió corriendo y se inclinó y empezó a ¿qué? Daniel, a orar. Los apóstoles fueron maltratados, aunque entiendo de que yo lo quiero ya meter ahí porque tengo la revelación completa, pero Santiago no estaba apuntando a los apóstoles en ese momento, estaba apuntando a los profetas. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Cuando los amenazaron, los maltrataron, salieron corriendo. Sí, salieron corriendo a orar y dijeron, Señor, mira sus amenazas. Solo te pedimos una cosa, Señor,
que nos des de nuevo. Ni siquiera oraron para que el Señor los consumiera. Dijo, danos de nuevo para seguir predicando tu palabra. Y se pararon de allí, ¿a qué? A seguir predicando. Y cuando los maltrataron, lo estudiamos la semana pasada, dice que salieron contentos, felices, porque eran maltratados por causa de Cristo. Se parecen a nosotros, a los creyentes del día de hoy, que vemos una quejadera constante por todo. Si llueve nos quejamos, si no llueve nos quejamos, si hace calor nos quejamos, si hace frío nos quejamos, si nos miran nos quejamos, si no nos miran nos quejamos. Si nos escanean nos quejamos, si no nos escanean también nos quejamos, por todo nos quejamos. Estamos enfermos nos quejamos, estamos saludables nos quejamos. Los profetas, dice, míralos a ellos, cómo fueron pacientes. Y yo creo que cuando dice los que han hablado en el nombre del Señor, apunta a todo lo que Él es. Apunta a todo lo que Él ha hecho. Apunta a todo lo que Él quiere. Es decir, Cristo es el centro. Cristo es el centro. Entonces, cuando miramos la vida de los profetas, hermanos, vemos sus claros sufrimientos y vemos su paciencia. Los profetas sufrieron maltrato, sufrieron humillaciones, persecuciones, enfermedades, grandes dificultades, y todos lo soportaron con paciencia. O sea, es decir, alargaron el ánimo. Es más, el Señor Jesús nos dice lo que el pueblo judío hizo con los profetas en Mateo 22, versículo 37. Para los que están anotando, date la oportunidad para que lo busque entonces. Mateo 22, 37 nos dice el Señor Jesús cómo el pueblo, 23, ¿lo tiene? Oh, ya, sí tiene que ser. Lo tiene, miren lo que dice. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué hacen con los profetas? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso hacían con los profetas. Eso hacían con los profetas. Y la mejor forma en que el Señor Jesucristo lo describió fue en la parábola de la viña, ¿recuerdan? Cuando el Señor se fue y luego envió a sus siervos para recibir el fruto de su viña. ¿Y qué pasó con los siervos? Los mataban. Y luego envió a su hijo. ¿Y qué pasó con el hijo? También lo mataron. En realidad lo que estaba diciendo es que ellos habían matado a los profetas y que ahora que iba a mandar a su hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, también lo iban a matar. Es más, cuando usted lee la ilustración dice que los judíos entendieron, los líderes religiosos entendían que se hablaba de ellos y que echaban candela. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos con Esteban. Esteban en su discurso, cuando está predicando, en versículo 52, Hechos 7, versículo 52, le dice lo siguiente: ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mira la pregunta que les hace. Dígame, es más fácil que me digan a quiénes no persiguieron. En otras palabras, dice, ¿a quiénes de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, Cristo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Les está diciendo, ustedes lo mataron. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Le hicieron fiesta? No, dice la Biblia que se enfurecieron, dice que crujían los dientes. Y resultado de la operación que hicieron, lo apedrearon hasta matarlo. Mire usted el ejemplo de Moisés, quien soportó la rebeldía de un pueblo de dura cerviz, y él fue manso
y fiel. Mire a David. David, quien tuvo que soportar la persecución de Saúl y hasta de su hijo, sin embargo confió y esperó en Dios. Mire Elías. Elías, que era buscado por los líderes malvados de Israel, era perseguido por Acab, por Jezabel, y sin embargo se mantuvo fiel. Piensa en Jeremías, que constantemente era perseguido, pero que tampoco se quejó. ¿Y sabe qué dijo Jeremías en Lamentaciones? Capítulo 3, versículo 39, dice lo siguiente: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. En otras palabras, Jeremías dice: ¿por qué me voy a lamentar? ¿Por qué me voy a quejar si soy un pecador? De todos modos merezco lo que tengo. ¿De qué me voy a quejar? Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, maltratados, y se mantuvieron fieles. Propusieron en su corazón no contaminarse la comida del rey. Daniel siguió el tiempo y luego fue enviado ¿a dónde? Al foso de los leones. Soportó con fe. Los otros 3 luego fueron metidos a la paila esa de candela. ¿Por qué? Por mantenerse fiel a Dios. ¿Se quejaron? Ay Dios, ¿por qué me pasa a mí? Nosotros tan fiel que hemos sido y ahorita estoy en la candela. Guardaban silencio. Ahora levante la mano el que dice que por qué a mí pasan las cosas más fuertes, que lo han metido a la candela por causa de Cristo. Levante la mano el que lo han mandado a dormir una noche con leones por causa de Cristo. Entonces deje de estar diciendo la tontería de que solamente a usted le pasan las cosas más difíciles. Convencido. Y así podríamos llegar a todos los profetas, hasta llegar a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Qué le pasó? ¿Nadie se acuerda? Le mocharon la cabeza. ¿Por qué? Por predicar la verdad con valentía, por confrontar el pecado. Cuando tú confrontas el pecado, te echas enemigos. Por eso a veces la gente no quiere decir nada para no echarse enemigos. Prefieren alcahuetear el pecado. Cuentas darán un día a Dios. Soportaron con paciencia las dificultades. Es más, no vamos a ir, pero se lo dejo de tarea. Usted podría ir al libro de Hebreos capítulo 11, donde allí vemos los héroes de la fe, donde se nos describe una gran cantidad de hombres que sacaron fuerza en la debilidad, se hicieron valientes, esperaron en Dios en medio de las dificultades que estaban experimentando. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros el día de hoy de lo que Santiago nos está diciendo al pensar en estos hombres de fe? Bueno, que en lugar de andarnos quejando por lo que estamos pasando, Santiago dice: mira el ejemplo de estos hombres de Dios y haz tú lo mismo. Fueron pacientes. ¿Les tuvo que doler? Pues claro que les tuvo que doler porque son seres humanos. Pero una cosa es que me duela y otra cosa es esperar en Dios. Y por si no fuera poco, nos lleva el versículo 11 para cerrar con broche de oro, si me permite decirlo de esa manera. Miren lo que dice el versículo 11 en Santiago, volviendo a Santiago, capítulo 5. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, aquí vemos varias cosas importantes, 3 o 4. Hermano, cuando tú y yo enfrentamos las pruebas con paciencia, esperando en Dios, recibiremos una mayor bendición de parte de Dios. Y cuando digo bendición, no quiero que esté pensando en plata o en posesiones materiales. Mira la primera parte del versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Santiago dice que los que soportan las pruebas con paciencia, con la mirada puesta en Cristo, son bienaventurados. En otras palabras, van a ser conocidos como bendecidos.
Bendecidos porque han soportado las dificultades. Hermano, las bendiciones no llegan a las personas porque hacen grandes cosas. Todo lo contrario, las bendiciones llegan a las personas que soportan grandes cosas. Las bendiciones no llegan a las personas por hacer grandes cosas. Las bendiciones llegan a las personas que soportan grandes cosas. ¿Qué grandes cosas hizo José, por ejemplo, en la cárcel? Pero sí soportó grandes cosas. Dios lo bendijo y Dios lo usó luego para bendecir a otros. Pero por favor, no piense únicamente en billete. Yo creo que la mayor bendición que pudo haber tenido José, por ejemplo, en ese momento fue cuando se paró frente a sus hermanos que estaban nerviosos porque él se iba a vengar de ellos, porque tenía el poder para hacerlo, y les dijo: tranquilos, yo los he perdonado. Creo que esa fue la mayor bendición, tener la capacidad de haber perdonado a aquellos que te odiaron, que te maltrataron, que te vendieron y que eran los de tu propia carne. Y la mayor bendición, mis hermanos, no es económica, es que Dios cumple su propósito en nosotros. Esa es la mayor bendición. Miren lo que dice el versículo: habéis oído la paciencia de Job. Aquí habla de la resistencia que tuvo Job cuando estuvo bajo la prueba. Y luego añade, lo que quiero que usted le ponga atención, y luego añade, dice: habéis visto el fin del Señor. La palabra fin allí puede traducirse como propósito. Entonces lo que está diciendo: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el propósito del Señor. Aquí no está hablando del fin del Señor Jesús, no. Está hablando del propósito del Señor Jesús en la vida de Job a través de su sufrimiento. Entonces lo que nos está diciendo es que cada creyente debe considerar que Dios tiene un propósito en su vida con la prueba o el sufrimiento que está atravesando. Yo no sé cuál sea el que usted está atravesando en este momento, pero si usted realmente está en Cristo y tiene su mirada en Cristo, tiene que estarle diciendo: Señor, tú vas a cumplir un propósito en mi vida a través de este sufrimiento, voy a esperar en Él. ¿Cuál es su propósito? No lo sé, pero lo que sí le puedo decir es que la bendición va a ser más grande. Mire que Santiago dice: habéis oído. Está haciendo referencia, esta frase hace referencia a algo que ellos conocían. La historia de Job era una de las historias más populares y familiares de la tradición judía. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque es la historia de un hombre que era identificado como justo, apasionado por Dios, que en su vida, al menos en la parte material, lo perdió todo de un día para el otro. O sea, de un día para el otro, en un abrir y cerrar de ojos literalmente. Es la historia de un hombre que en el poder de Dios venció las instigaciones de Satanás. Usted conoce la historia, se la resumo rápidamente. Satanás se presenta delante de Dios y le dice: no creo que haya un solo hombre en la tierra que sea fiel a ti. Dios le dice: pues no has considerado a mi siervo Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás le dice: claro, pues él es todo eso lo que me está diciendo. Primero, pues porque mire lo millonario que es, no le falta nada. Y segundo, porque tú le tienes un cerco. Quítale el cerco de protección, quítale todo lo que tiene y verás. Dios le dice: hecho, haz lo que quieras, nomás no le quites la vida. Y empezó el desorden de Satanás. La conocemos al derecho y al revés. Satanás persiguió a Job y lo destruyó de todas las maneras posibles, de todas. Le quitó las posesiones materiales. Le quitó las posesiones emocionales porque le destruyó la familia. Le quitó los hijos y le dejó la esposa quejambrosa al lado. Imagínense, peor no podía ser la cosa.
Peor no podía ser la cosa, o sea, sin dinero, sin hijos y con una esposa quejambrosa, mejor dicho. ¿Qué más? Mejor dicho, eso no se lo deseamos ni a Pilato. Y para completar, le dio una enfermedad grave, un cáncer de piel podríamos llamarlo, que dice que se rascaba y se le caía. Levante la mano el que ha tenido esas enfermedades, que ha perdido todos los hijos y todas las posesiones. Entonces aquí no hay nadie que diga que por qué me pasa a mí lo más complicado. No, 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 dejemos de ser tan, ¿cuál es la palabra? No, ojalá drásticos, no, no tan drásticos, se me olvida la palabra. Sí, va por ahí relacionado, ¿no? Que queremos llamar la atención. Dejemos el victimismo, por favor. Eso está para los de afuera. Para el Hijo de Dios no está ese victimismo. Hermano, todo lo que podría pasar a ese muchacho le pasó. Y a pesar de todo, no se quejó. Solo en algún momento empezó a decir cosas malas. ¿Sabe por qué? Por la mala influencia de sus amigos. De hecho, hago un paréntesis ahí. Aquí vemos la importancia de fijarnos con quién nos estamos rodeando cuando estamos pasando por momentos de dificultad en la vida. ¿De quién te estás rodeando? Porque si te juntas con personas que realmente creen en la soberanía de Dios, en los momentos de dificultad te vas a mantener firme. Pero si te rodeas de personas que solo creen en la soberanía de Dios cuando todo está color de rosa, entonces empezarás a quejarte, a decir cosas inapropiadas contra Dios. Job, mientras estuvo calladito, solito, no pasó. El problema fue cuando llegaron las famosas amistades. Su esposa intentó persuadirlo, o sea, la ayuda idónea, en lugar de acercarse a Dios, en lugar de acercarse al lado de Él y decirle, pues aquí me junto contigo en las buenas y en las malas, no. Maldice a Dios y muérete para casarme con otro. No, ya eso es añadidura mía. No, la Biblia no dice eso. Pero maldice a Dios y muérete sí lo dice la Biblia. ¿Qué dijo ella? Él no dijo nada. En lugar de eso dice el capítulo 13 que dijo lo siguiente: aunque Él me matare, en Él confiaré. Aunque Él me matare. Esa es una fe verdadera. Aunque Él me mate, en Él confío. También dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Él da, Él quita. A la hora que Él quiere. Él da hijos, Él quita hijos. Él da padres y Él los quita cuando Él quiere. Yo no le puedo decir a Dios cuándo se puede llevar a mi papá o a mi mamá. Se los lleva cuando Él quiere. Ni le puedo decir cuándo se puede llevar a mis hijos. Si Él se los quiere llevar, se los lleva. Ni cuándo se debe llevar a mi esposa. Si Él quiere, se los lleva. Se la lleva. Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Esas son respuestas increíbles. Santiago dice, mira esos ejemplos. El Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Me imagino que en algún momento de confusión clamó, Señor, ¿estás allí? ¿Eres tú el Dios poderoso en el cual yo creo? ¿Sabe qué pasó? Lo que acaba de pasar aquí, silencio absoluto. Dios no respondió. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él no está obligado a responder. Pero ¿desde cuándo Dios está obligado a darnos respuesta a nosotros? Guardó. Lo único que escuchó fueron las respuestas equivocadas de sus amigos sobre lo que estaba pasando. Pero sin embargo la Biblia nos dice que Job no pecó con su boca. Este hombre pasó por la prueba que está por encima de lo que usted se puede imaginar. Está por encima de lo que usted se puede imaginar. No se compara a lo que nosotros de una u otra manera hayamos pasado. La muerte de todos los hijos, la muerte de todas sus posesiones que había adquirido, el cuerpo cubierto de una llaga horrible. Me imagino que todos empezaron a decir, porque cuando alguien pasa por alguna calamidad, la primera respuesta es, ¿quién sabe qué habrá hecho? Ahí está pagando. Murmullos aquí, la esposa pues no ayudó mucho, y él todavía saca fuerzas para decir,
aunque él me mate, en él confiaré. ¿Por qué te pudo responder de esa manera, mis hermanos? Porque Job había visto el propósito de Dios en su vida, aunque no entendía en el momento. Hermano, tenemos que ver el propósito, y a veces no vemos el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos demasiado ocupados viendo lo que está pasando alrededor. Deje de mirar lo que está pasando alrededor y tenemos que mirar a Cristo. Cuando vemos a Cristo vamos a mirar el propósito. Por eso al final de su vida estuvo reflexionando, y al final de su vida dijo las famosas palabras que hasta un cántico cantamos hace muchos años de este pasaje. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y concluye: y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que está reconociendo es Job, de que es que yo no había visto a Dios tan claramente como lo vi. ¿Sabe, hermanos? A veces cuando todo está color de rosa, nos cuesta ver a Dios. Pero en los momentos de aflicción es donde usted ve a Dios. Mire, hay un himno, creo que el Sublime Gracia, no sé si es el que cantamos aquí o el himno que está en los himnarios, que el tipo que escribió ese himnario lo escribió luego de una pérdida de la familia. Porque en los momentos de aflicción es donde usted y yo a veces vemos realmente lo bueno que es Dios. Yo no soy muy fan ahora de un cantante, pero en un momento él hizo una canción, Dios ha sido bueno, y alguien le preguntaba, ¿por qué hizo esa canción? Y la respuesta que dio es que a veces cuando estamos en la aflicción es donde nosotros vemos lo bueno que es Dios, la grandeza de Dios. Pero cuando lo vemos con los ojos espirituales, pero cuando estamos quejando no vemos a Dios, lo vemos. Y ahora podemos decir como decía o como dijo Job: de oídas te había oído. A veces pensamos que la vida cristiana bendecida es que todo sea color de rosa. No. Todo creyente, hombre de Dios, en la palabra que usted va a encontrar que fueron hombres que pasaron por momentos muy difíciles. Y la gracia de Dios se manifestó. ¿Cuál fue el propósito de Job, de Dios con Job? Podríamos decir, el primer lugar era probar su fe. Demostrar que su fe era verdadera. ¿Salió bendecido Job? Claro que sí. ¿Por qué? Porque su fe probó que era verdadera. Yo lo digo una vez más, perdóneme por lo que le voy a decir, pero lo tengo que decir. Muchas de las personas que están en el mundo hoy por problemas en la congregación, para mí no es gente que perdió la salvación ni cristianos descarriados. Yo no creo en cristianos descarriados. Eso no existe, eso no lo inventamos nosotros. Pero eso es cuento de cristiano descarriado. No. A ver, no quiere nada con Dios. No busca a Dios. ¿Cómo que cristiano? Si cristiano es ¿quién? ¿Cristo en qué? En mí. A ver, explíqueme eso de un cristiano descarriado. No, eso no existe. Fue alguien que profesó decir que confiaba en Cristo. Pero como dice la parábola de la semilla, cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron las pruebas, el mundo lo absorbió y está allá afuera. Pablo dijo, Demas amó más al mundo. Yo no creo, porque la Biblia no habla de cristiano descarriado, la Biblia habla de cristiano. La Biblia habla de que está vivo o está muerto. Y muchos están allá afuera. ¿Sabe por qué? Porque un día tuvieron una prueba en la congregación o en la vida cristiana y dijeron, mejor me voy atrás. La prueba, la fe de Job fue probada y resistió. La fe verdadera resiste. La fe verdadera resiste. No importa lo que venga, resiste. Lo segundo que podemos notar, podemos decir, es que no solo era para probar su fe, sino para fortalecer su fe. ¿Qué nos dice de Job al comienzo de su vida? Que Job era un hombre temeroso de Dios, íntegro, apartado del mal. O sea, cualquiera que ve esa definición dice, wow. Pero cuando vamos al final de su carrera, ¿qué dice al final de su carrera?
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo estaba la fe de Job ahora? Más fuerte, más fuerte. Hermano, las pruebas fortalecen tu fe. En lugar de quejarte, dale gracias a Dios. Dios, gracias, porque cuando salga de esta prueba voy a estar más fuerte para enfrentar la que viene. Porque es que luego va a venir otra. Y en tercer lugar, otro que podemos decirlo es para demostrarle a Satanás que había un hombre que totalmente amaba a Dios sin importar lo que costara. Wow. Porque recuerde que es que Satanás fue a decirle, no, Dios, no hay nadie. Dios le dijo, te voy a mostrar que sí. Entonces, hermano, cuando tú y yo aguantamos en las pruebas con paciencia, mirando a Jesucristo, le estamos demostrando a Satanás de que Dios puede hacer algo grande a través de nosotros. Que el que está en nosotros es más poderoso, que no es con espada, sino con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y en cuarto lugar, podríamos decir, esto se aplica a Job en particular, no va a aplicar ni a usted ni a mí, para que luego no se haga ilusiones. Para aumentar la bendición a Job. Porque el libro nos dice que Job terminó siendo ¿qué? Bendecido. Es más, voy a leerlo. Job 42. Y vuelvo y le digo, estoy hablando de Job, no de usted, ni de mí. No quiero que nadie salga diciendo, ay, amén, pastor, recibo esa palabra, me apodero de ella. Aquí no creemos esas palabras de metafísica cristiana o metafísica. Aquí no creo, bueno, por lo menos yo no lo creo. No, usted verá y lo cree. Yo no creo en esa cosa porque eso no es bíblico. Por eso hay mucha gente apoderándose de Walmart, porque dicen, toda la planta que pise mis pies es mío. Entonces están allá parados tratando de que le den a Walmart, porque malinterpretan la palabra de Dios. Mira lo que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo él orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan de su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y de anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y versículo 13, le dio más terroncitos de azúcar. Le dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas. Me imagino que con la misma, porque no dice nada de ella. Aunque me imagino que un hijo no reemplaza a otro hijo, ¿no? Pero por lo menos Dios lo bendijo. Pastor, pero no era más fácil que Dios lo bendijera antes sin hacer todo eso. Pues en tu mente y en la mente mía quizás sí. Pero como ni tú ni yo somos Dios, y su palabra dice que los pensamientos de Dios están tan separados como está el cielo de la tierra. Así que sea el nombre del Señor bendito. Cuando ponga esto en su mente, si enfrenta las pruebas, si aguanta las pruebas con la actitud correcta, podrás ver a Dios obrando algo mucho mejor en tu vida. Y no quiero que piensen en economía. Puede pensar en la parte espiritual, más a todos los que lo recibieron, más a todos los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que han sido ¿qué? Llamados. Y se sigue leyendo. El propósito es que seas conforme a Cristo. Entonces la paciencia en cualquier prueba surge cuando anticipamos la venida del Señor. Surge cuando vivimos reconociendo que el juicio de Dios puede venir. Se aumenta cuando cuando entendemos que las bendiciones de Dios pueden venir a nuestra vida en medio de las dificultades. Y también la paciencia llega cuando comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Mira la última parte del versículo. Mire cómo termina Santiago. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero tenemos que entender en medio de las dificultades que no podemos poner en duda el carácter de Dios.
No podemos poner en duda el carácter de Dios. Santiago dice aquí que el carácter de Dios es que Dios es ¿qué? Misericordioso y que Dios es compasivo. Yo no puedo cuestionar a Dios por las pruebas que estoy pasando. Porque el Dios que yo creo, el Dios que yo adoro, es compasivo y es misericordioso. Mire, es tan misericordioso que siendo yo pecador, mereciendo la condenación, envió a su Hijo en compasión para que muriera, para que si yo creyera en Él, tuviera vida eterna. Él es compasivo. Es más, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y versículo 23, no tiene que buscarlo. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él tiene un buen corazón para nosotros. Aunque no lo entendamos. Sí, yo entiendo, hermano, que cuando uno está pasando por un momento de dificultad, es difícil. Pero por eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. El Consolador. 1 Pedro 5, 6 y 7. Quiero que lo busque, aunque yo lo resumí. Porque usted estará pensando, si es que está muy complicada la cosa, pastor, por la situación que yo estoy pasando. Bueno, mira lo que Pedro te iba a decir. El apóstol Pedro, y este pasaje ya lo estudiamos hace unas semanas, unos meses ya creo. En el versículo 7 en particular, dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, la ansiedad viene, según los expertos, porque tú y yo estamos preocupándonos por lo que va a pasar mañana. Ahí viene la ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Va a llover o no va a llover? Si estamos desesperados, ¿qué pasa mañana? Dice el apóstol Pedro, toda esa ansiedad, ¿qué tienes que hacer? Dásela a Cristo. ¿Y por qué se la voy a dar? Porque Él tiene cuidado de ti. Muchos de los problemas nos los podríamos librar si nosotros aplicáramos estos versículos fáciles. Deja que Él lleve tus cargas. Deja que Él las lleve las cargas. Él tiene el control. Quizás nos estamos preocupando por el mañana. Es que ni sabemos si vamos a vivir mañana. Nos podemos acostar y simplemente hasta ahí llegó. Dice, échala. Ahora, yo no sé cuál sea la situación que usted está atravesando en este día de hoy. Puede ser una situación familiar. Puede ser una prueba matrimonial. Puede ser una prueba en su trabajo. Puede ser una prueba económica, financiera en este momento que lo está debilitando, que lo tiene desesperado. Quizás puede ser que voy a estudiar el día de mañana. ¿Dónde voy a trabajar? Yo no sé cuál sea la situación que lo tenga usted. Pero lo que sí le puedo decir, lo que Santiago nos acabó de decir en este pasaje. Vive esa situación que estás teniendo anticipando la venida del Señor Jesucristo. Vive esa situación que está pasando reconociendo de que Dios tiene un propósito para tu vida. Él va a hacer algo. Vive esa situación que estás viviendo mirando los ejemplos de los profetas. Deja de mirar al hermano, al vecino. Mira los ejemplos de los profetas. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? Descansa en la misericordia y la compasión de Dios en esas pruebas que estás pasando. Entonces, cuando miramos todos los versículos desde el 1 hasta el 11, vemos que Santiago en los primeros versículos le dice a los que pertenecen al grupo de ricos, opresores, que si siguen persiguiendo y condenando a los demás, van a ser condenados ellos mismos. Y luego en el versículo 7, el versículo 11, a aquellos que han sido perseguidos los exhorta a que tengan paciencia. Viene un día mejor. Y mientras estemos en esta vida, Dios va a cumplir sus propósitos aquí y ciertamente en la vida venidera. Vamos a orar, iglesia. Ponga sobre sus pies.
Antes de que oremos, piense por un momento en esa dificultad que está pasando. Si de pronto usted ha sido de los que se ha quejado con Dios, dígale: Señor, perdóname por la queja. Puede decir, como dijo el apóstol Pablo, porque lo hice en ignorancia. Y dígale: Señor, trae a mi mente algún ejemplo en el Antiguo Testamento de los profetas, o aún ya teniendo la revelación completa de los apóstoles, que puedan servir de ánimo a mi vida para seguir paciente esperando en ti. Señor, te pedimos primeramente perdón, porque quizás algunos de nosotros hemos sido culpables de en medio de la prueba de dudar de tu soberanía, dudar de tu propósito. Señor, y quejarnos contigo. Señor, perdónanos. Y hoy queremos, Señor, como dice el apóstol Pedro, descansar en ti, traer nuestra ansiedad delante de ti. Porque sabemos que en tu compasión tú tienes cuidado de nosotros. Señor, enséñanos a tomar como ejemplo esos grandes hombres y mujeres que voluntariamente sufrieron por causa tuya en el pasado. Señor, hombres que se mantuvieron firmes al pesar de, que pacientemente esperaron en silencio. Algunos escucharon la respuesta tuya, otros nunca quizás la escucharon, pero eso no afectó. Señor, enséñanos a estar fieles a ti en esos momentos. Padre, que cuando quizás las malas influencias o las malas personas vengan a decirnos palabras que nos llevan a quejarnos contra ti, a dudar de ti, Señor, que podamos recordar tus promesas, Señor, y mantenernos fieles. Señor, ayúdanos a rodearnos de hombres y mujeres que creen en tu soberanía en los problemas. Señor, para mantenernos firmes. Padre, gracias. Gracias por estos pasajes que tú nos dejas, porque son de aliento a nuestra vida. Gracias por tu palabra, porque ella es viva, porque ella es eficaz. Señor, tu palabra ha sido predicada, ha sido sembrada. Permite que caiga en esa tierra fértil y que pueda dar fruto. Señor, y si hay alguien esta mañana que no te conoce, Señor, mi oración es para que tú le lleves a entender de que es un pecador que ha pecado y que ha pecado contra ti. Y como resultado de su pecado está en condenación eterna y que no hay nada humanamente que él pueda hacer para salvarse, si no es a través de la justicia de Cristo. Amigo, si estás en Cristo necesitas venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Necesitas clamar a Él por perdón de pecados. Necesitas arrepentirte. Y arrepentirte es cambio de dirección, cambio de vivir tu vida, a vivir ahora como enseña la palabra de Dios. Hoy es tu día de salvación. Padre, gracias. En el nombre de Jesús.